En la mañana 32 minutos, 7:32 minutos en la mañana en Radio Capital 105.7, la radio política del Ecuador. Le damos la bienvenida a la doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo de la República del Ecuador. Ivonne, ¿cómo está usted? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación en este importantísimo medio de comunicación radial. Para nosotros es un privilegio tenerla hoy día en la mañana. Entonces, entiendo, en Chone la están viendo, a usted también muy bien allá, la señora Esperanza. Está cerca mío. Bueno, a ver, Ivonne, vamos despacito. En la Asamblea Nacional se discuten muchas cosas, pero el gobierno ha tomado decisiones importantísimas. Le voy a decir, yo soy una de las personas que siempre he creído que debe de trabajarse por hora, fundamentalmente en las nuevas generaciones de los estudiantes, un part-time, un tiempo parcial. Hay oposición que dicen que esa es una decisión regresiva, en fin, una serie de cuestiones ahí. Yo respeto mucho a las organizaciones de los trabajadores, pero el planeta se ha desarrollado tan rápido que obliga a tomar decisiones que le permitan esas pequeñas horas que puedan trabajar los jóvenes para poderse incluso pagar sus estudios algunos. ¿Cómo ve usted ese planteamiento? ¿Tendrá apoyo o no tendrá apoyo? ¿Y cuáles son las características? Porque se habla de que tendrían que ser afiliados al Seguro Social, por ejemplo. Y le cuento algún problema que era el tema de todos los días de los ingenieros civiles, que cogían a un operario 3 meses, 6 meses para cumplir una obra, pero a los 2 meses decían, me largo. Ya estaba afiliado al seguro, se les perdía, no sabían qué hacer, y a buscar a ellos para que presenten la renuncia, para que cojan su liquidación y resolver un problema legal. ¿Cómo enfrentar todas esas cosas, Ivonne? Primero, con voluntad. Segundo, con decisión. Tercero, con firmeza. Y yo diría además, con razones suficientemente argumentadas. Aquí hay 2 situaciones que se deben plantear de manera muy precisa. Primero, el contrato por horas a tiempo parcial en el Ecuador ya existe. Los profesionales pueden trabajar por horas, entregan facturas y se consignan valores destinados al pago de los valores previamente pactados. Por lo tanto, cuando se habla de trabajo por horas en el Ecuador, no es que es una novedad. El Ecuador lo tiene ya debidamente legislado. Sin embargo, es necesario establecer aquí la segunda parte, que es donde esta ministra de Trabajo ha identificado el tema. En la Constitución de la República está vetado el trabajo por horas, así, trabajo por horas. ¿Por qué está vetado? Porque el concepto que recogió en su momento, en el año 2007, los asambleístas de Montecristi, constituyentes, determinaron que exista precarización en qué áreas de la relación laboral, del trabajo por horas, del trabajo tercerizado, etc. Determinaron 4 elementos que constituían, a criterio de los asambleístas de ese momento, precarización laboral. Si nosotros vemos el concepto de precarización laboral, básicamente se basa el concepto de precarización laboral en que quien ejerce la relación contractual en este momento es el trabajador. Perfecto. Ese trabajador, para que tenga precarización laboral, la relación laboral, no tiene que tener afiliación al Seguro Social, ni tampoco gozar de todos los derechos que el artículo 42, artículo 111, 113, artículo 69, 70 y 71 señala en el Código de Trabajo. Me refiero a afiliación al Seguro Social, el pago de los décimos, el pago de las vacaciones. Cuando no existen estas responsabilidades del empleador, no se consigna, existe precarización laboral. Por eso es que esta ministra de Trabajo dice que hay que evitar las ilegalidades en la relación laboral para entrar a un proceso de legalidad. El trabajo por horas es en otros países
Sin embargo, consideramos que el momento actual permite, en relación a que, aquí viene la fundamentación de este ministerio, los altos niveles de desempleo, que tienen impacto mayor en el sector de los jóvenes. Se puede entender por qué nuestra primera ley fue encaminada a que tengan trabajo los jóvenes, entendidos estos entre los 18 y 29 años de edad, que es una determinación que la da Naciones Unidas para encasillar la edad de juventud. Pero bien, aprobada esta ley que trae deducciones tributarias, ahora el Ministerio plantea, mediante enmienda constitucional, en esta consulta popular, que el trabajo por horas deje de ser inconstitucional. Por eso tenemos que ir a una enmienda constitucional. ¿Cómo se va a calcular al trabajo por horas? Al trabajo por horas se lo va a calcular de acuerdo al salario básico unificado. El cálculo matemático es muy sencillo. Nosotros tenemos un régimen laboral de 8 horas diarias. Hay que multiplicar las 8 horas diarias por los 5 días de la semana, que son los días laborados. Allí nos da una multiplicación con resultado de 40 horas. Esas 40 horas yo las tengo que multiplicar por 4 semanas que tiene el mes. Me dan 160 horas. Aquí se hace la multiplicación. 460, que es el actual salario básico unificado, dividido para 160 horas. Y tenemos un valor. Ese valor actual responde a el siguiente resultado: 2.875. En definitiva, 2.88. A ese valor de 2.88, toda vez que el Ministerio de Trabajo, según el anexo presentado a la pregunta del contrato por hora y el contrato a tiempo parcial, tiene la responsabilidad de determinar el trabajo por hora y también el contrato a plazo fijo, hay que sumarle lo siguiente: 2.88 dólares debemos sumarle 0.239, que corresponde al proporcional del 13º. De allí tenemos nosotros que sumarle también el proporcional del 14º, que da 0.239. También el proporcional de vacaciones, que da 0.139, y también el aporte patronal, 0.32. Nosotros llegamos al cálculo de 3.797, aproximadamente $4 el trabajo por hora, $4. Pero aquí hay que agregarle lo siguiente: en razón de que el artículo 55 del Código de Trabajo no hace una excepción para el pago de las horas suplementarias y extraordinarias. Si un joven va a trabajar el día sábado y el día domingo, ese valor por hora tiene que ser multiplicado según establece la ley de manera obligatoria al 100%. Es decir, los 3.79 que nos dio el cálculo, debemos multiplicarlo por 2, aproximadamente $8 la hora, trabajando un día sábado y domingo. Si trabaja después de las 6 de la tarde, tiene un recargo hasta las 12 de la noche del 50%. Es decir, la primera multiplicación, el 3.79, tengo yo que hacerle un agregado del 50%. Si trabaja de 12 de la noche a 8 de la mañana, la multiplicación de la hora tiene que ser al 100%, porque así nos dice la ley, el artículo 55. ¿Cuál es el objetivo del trabajo por hora? Permitirle a los jóvenes que ejerzan un derecho constitucional, que es el derecho al trabajo, que le dio la espalda a los jóvenes en nuestro Ecuador. En el momento actual, de acuerdo a los datos estadísticos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, existen más de 200.000 jóvenes que están listos, están aptos para ingresar al mercado laboral activo. Pero aquí también se debe hacer una división: los que están listos para el mercado laboral activo, pero también los jóvenes que están subempleados. Y yo le voy a hacer un agregado adicional. ¿Cuál es el agregado adicional? La realidad de nuestros jóvenes, por quienes fueron captados. Yo creo que la voluntad, el valor, las circunstancias que vivimos en este momento en el país va a permitir que el trabajo por horas, que ha sido una demanda permanente en nuestra sociedad ecuatoriana, de manera contundente, la Corte Constitucional
no tiene carga emotiva, que es la segunda fase de revisión en esta parte. Además, detalla de manera precisa en qué consiste la enmienda a la Constitución y la reforma en el caso del contrato a tiempo fijo, va a ser aprobada. Una vez que pasemos esta segunda fase, que es la fase de la carga emotiva, de no tener un direccionamiento en la pregunta, iremos ya ahora sí a la consulta. Si en la consulta la pregunta es aprobada, van a haber dos fases. Enmienda a la Constitución, el artículo va a tener que ser enmendado, excluyendo el trabajo por horas como precarización laboral, y segundo, la reforma al contrato a plazo fijo, que va a reformar el contrato a plazo indefinido. Además, quienes tengan el pacto del contrato por horas tendrán su contrato debidamente registrado en el Ministerio de Trabajo. Y nosotros realizamos las inspecciones laborales porque es una obligación administrativa y legal de este ministerio a mi cargo. Ministra, buenos días. Moisés le saluda. El pueblo va a ser consultado sobre la posibilidad de que aceptemos el trabajo por hora en nuestro marco legal. Usted explicaba el cálculo de cómo va a ponderarse el salario, pero quisiera preguntarle si participó usted de la elaboración de esta pregunta que será consultada a los ecuatorianos. Nosotros hemos estado pendientes de cuáles son los anexos que contempla la pregunta. Quisiera consultarle si los conoce y si nos puede compartir cuáles son las condiciones que contempla esta pregunta. Claro, esta ministra de Trabajo redactó la pregunta y también los anexos. Es mi responsabilidad. El equipo técnico con el que cuenta el Ministerio de Trabajo es un equipo de primer nivel, así como redacté el acuerdo ministerial que dio paso al aumento del salario básico unificado. Yo tengo mi formación como abogada y tengo muchos años ya de experiencia en el campo laboral. Déjeme decirle que desde la página 88 hasta la página 110 de los anexos, de toda la argumentación que se envió de las preguntas a la Corte Constitucional, corresponden exclusivamente por qué se debe enmendar la Constitución, y esos anexos tienen fundamentaciones estadísticas, fundamentaciones de la realidad social, cuadros comparativos en materia legislativa y también las decisiones que en su momento tomó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al trabajo por horas. El trabajo por horas no es ilegal. Nos consultan que el trabajo por horas debe efectuarse por una única vez entre el empleador y el trabajador, pero ¿por qué tiempo puede estar estipulado? ¿Cuál es el tiempo máximo en el que puede tener vigencia el trabajo por horas en el país? Esa es una regulación que el Ministerio de Trabajo la hará en su momento. Nosotros vamos a la primera fase, que es la fase de la enmienda constitucional. Una vez que superemos esta segunda fase, que es la fase de observación de carga emotiva a la redacción de la pregunta, que evidentemente nosotros nos limitamos a preguntar si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con la enmienda a la Constitución. Por cierto, no es la primera vez que se enmendaría la actual Constitución de la República. Nosotros ya tuvimos enmiendas constitucionales cuando se hizo la consulta popular del año 2011, y allí se hizo una enmienda muy importante. Me aparto del campo laboral para decir cuál fue la enmienda importante que se hizo al artículo 77 de la Constitución. Fue en relación a la prisión preventiva como una medida de última ratio. El trabajo por hora puede ser mínimo de 4 horas. Mínimo de 4 horas porque nosotros tenemos una ley de seguridad social que así nos dice, a fin de poder entregar el aporte al Seguro Social, y el Seguro Social dice mínimo de 4 horas para que pueda gozar de todas las prestaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es verdad lo que usted señala. Por eso no es fácil hablar del trabajo por horas de manera sencilla y decir este es el cálculo y cómo sale el primer cálculo, porque se lo divide por 240 y nos da 1,92. Esa es una fase de división. El Ministerio realiza otra división,
porque cuando se va a tratar de derechos, en este caso derechos laborales, nosotros tenemos que entender cuáles son los principios jurídicos universales que rigen la legislación laboral y los derechos sociales de los trabajadores. Y uno de esos derechos más importantes de los trabajadores son los derechos de la irrenunciabilidad en relación a los derechos conquistados. Por eso nosotros decimos en la pregunta enviada, que la tiene en este momento la Alta Corte, la Corte Constitucional del Ecuador, es que no va a existir renuncias a los derechos adquiridos de los trabajadores. A ver, pues ese trabajo por hora puede ser permanente de un mes. ¿Sí? Para eso no necesitarían esta reforma, ¿no es cierto? Porque trabajaría 4 horas diarias, por ejemplo. Podría trabajar 4 horas diarias, podría trabajar el fin de semana 8 horas diarias, podría trabajar 6 horas, pero tenemos la base de las 4 horas para que pueda gozar de las prestaciones del Seguro Social. Yo tengo que hacer una conexión, tengo que interpretar también lo que me dice la legislación del Seguro Social. Por eso el análisis es en conjunto, el análisis que hizo este Ministerio de Trabajo y después la pregunta que formuló y en las sendas conversaciones que tuvimos con el señor presidente. En el gobierno de Lasso se iniciaron las conversaciones para poner el nuevo valor del salario básico unificado. Entiendo que no se llegó a un consenso, luego entraron a la mesa de conversaciones ustedes también. Finalmente hay un valor ya que está vigente en el país. Pero a la par también se le anunció al país que no se iba a analizar en las mesas técnicas una sola vez al año para discutir cuál debe ser el salario básico para el próximo año subsiguiente, sino que eso lo iba a hacer de manera periódica. Pregunto si ya está articulándose el Ministerio de Trabajo con los trabajadores, con los empresarios, y a partir de cuándo van a empezar estas mesas de diálogo para ir estudiando la posibilidad del incremento o no del salario básico para el próximo año. Sí, yo le agradezco su pregunta y me gusta que a mí los medios de comunicación me recuerden las tareas emprendidas por esta ministra de Trabajo. La primera mesa técnica con el Consejo de Salarios la tenemos la próxima semana en el Ministerio de Trabajo. Además, estamos ya en conversaciones con el sector de los trabajadores y de los empresarios para firmar el acuerdo por la empleabilidad. Hay que recordar que el Ministerio de Trabajo es parte auspiciante de las comisiones tripartitas, que las comprende el Estado, el sector empresarial y el sector de trabajadores. Y los días 11 y 12 del mes de abril del año que decurre, tendremos la reunión iberoamericana de ministros de trabajo aquí en el Ecuador. Se realizará en la ciudad de Quito. Y en este momento tenemos la presidencia pro tempore. Es decir, que estamos con un Ministerio de Trabajo realmente laborando. Lo último que acaba de decir, consultarle cuáles fueron las condiciones en las que usted recibió esta cartera de Estado. Hubo un proceso de transición en el que ya habían nombrado algunos ministros que empezaron el proceso de transición con el presidente, pero usted se fue sumando en el camino. ¿Cuál fue la situación en la que se encontró el Ministerio de Trabajo a nivel del país? Mire, estoy escribiendo un libro muy interesante acerca de las tareas de ser ministra de Estado, porque la fase de transición fue un poco compleja. Yo recibí un informe que no correspondía a la verdad. Créame, si hay algo que a mí no me gusta es la mentira. De hecho, no sé mentir, ni siquiera la famosa mentira piadosa. Pero en definitiva, hemos ido solucionando los problemas que hemos encontrado en el Ministerio de Trabajo. Mire, solamente me voy a recibir a un informe. A esta ministra de Trabajo se le dijo que había 0 conflictividad en el Ecuador en materia laboral. 0. Y yo pregunté, en el campo privado sí hay 0 conflictividad. Bueno, en el campo público también hay 0 conflictividad. Y no es verdad. El primer problema que nosotros tuvimos, y lo fuimos resolviendo de a poco y va avanzando porque ya ahora tienen un sindicato, tienen un pliego de peticiones, fue el caso del diario El Comercio. A la fecha se han resuelto más de 180 casos que estaban represados en una área del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo ha tenido que emitir sendos acuerdos ministeriales. Tuvimos que derogar 6 acuerdos ministeriales en menos de 24 horas de la posesión de esta ministra de Trabajo, que atentaban a la mayoría de los derechos laborales, incluso a la misma Constitución de la República. Pero en
Ivonne, en medio de los todo gremios de estos ambajes. trabajadores... Cuando hay capacidad, cuando hay voluntad, se resuelven los problemas. Así es. Sí. Las organizaciones de los trabajadores que están muy disminuidas, y veo ahí algunos dirigentes que ya parece que se van a jubilar como abuelos en la dirigencia laboral, pero ellos dicen que les preocupa que se vayan a eliminar derechos como la indemnización por despido y la jubilación patronal. ¿Por qué esa preocupación de ellos? Mire, yo no les he preguntado, les voy a preguntar en el momento que los vea. El día de ayer tuvimos una senda reunión con una organización del sector eléctrico del sur del país. Pero si tienen una preocupación, esa preocupación no se va a resolver con la pregunta si es aprobada por la Corte Constitucional, porque de los dos temas referidos, tanto de la indemnización por despido intempestivo, así como la jubilación patronal, que se encuentra en el artículo 188, la jubilación patronal proporcional, se encuentran en el Código de Trabajo. Tendría que haber una reforma al Código de Trabajo y no se está planteando en este momento una reforma al Código de Trabajo en relación al despido intempestivo. A ver, estos contratos tienen que ser necesariamente a 1 año, a 3 meses, pero en todo caso a plazo fijo. Nosotros tenemos los contratos a plazos fijos y también aquí hay que hacer una observación para que la ciudadanía conozca. El Código de Trabajo sí tiene estipulado la contratación en temporada y el Ecuador es uno de los pioneros en este tipo de contratos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sector de la producción que obligó en su momento a regular ese tipo de relación laboral. El contrato por temporadas, por ejemplo, es el contrato de la zafra, porque no siempre en los 12 meses del año hay una relación contractual para el corte de la caña de azúcar. Entonces nosotros sí tenemos el contrato por temporada. Si yo le digo que el contrato por temporada, por ejemplo, para fin de año, que viene el feriado, viene el tema de los auspicios que se dan por el tema de la Navidad, la parte de los negocios aumenta, así como ahora viene la época de carnaval. Nosotros estamos hablando ahí de trabajos por temporadas. Entonces, la pregunta que hace la ministra, ¿puede alguien trabajar en esta fase de temporada por hora? Evidentemente que sí. De hecho, las personas que son contratadas, por ejemplo, en los ingenios azucareros, allá en las provincias pertinentes, sea esto en la provincia del Guayas, en Azogue, en Azuay, que están siendo contratados en esta fase. Muchos de ellos incluso son migrantes que vienen de Perú, justo vienen a la época de la zafra. Entonces nosotros tenemos ya legislación que hace relación al contrato por temporada, al igual que nosotros también tenemos en el país el contrato a destajo, el contrato a obra cierta. Yo pregunto, ¿este tipo de contratos son contratos a plazo indefinido? La pregunta es que no son contratos a plazo indefinido. Un contrato por obra cierta depende de lo pactado en el tiempo en que se va a realizar la obra que se ha contratado. Señora ministra, buenos días. Rocío González le saluda. Buen día. Con respecto a la contratación por horas, yo quisiera saber qué va a pasar con la informalidad. En la actualidad hay personas que en muchos casos trabajan en los hogares y se les paga un salario por ese día. ¿Qué va a pasar con toda esa clase laboral que ahora hace ese trabajo? Mire, si le damos la vuelta a la multiplicación que hicimos al inicio de esta entrevista, vamos a llegar al salario básico unificado, es decir, los $460. Las personas que trabajan bajo la denominación de servicios domésticos tienen una legislación especial que es la legislación aprobada en el año 2015, la Ley de Justicia Laboral, justamente para este sector importante, donde se incluyeron reformas al actual Código de Trabajo. Lo único que vamos a encontrar en las personas que están en el sector de la informalidad es que la pretensión nuestra, la voluntad
y se aprueba la pregunta, vamos a este sector de la informalidad a convertirlo en sector formales, porque la diferencia radica entre lo uno y lo otro es que no tienen afiliación al seguro social. Y algo muy importante, al momento en que tienen seguridad social, tienen acceso a las prestaciones que brinda el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también comienza a tener sus incrementos. Yo debo aquí hacer una precisión. Si hay un hecho que permitió que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fuera mermando sus ingresos, fue esa decisión de que lo correspondiente a los trabajadores que se les paga anualmente, esto es el fondo de reserva, lo reciban de manera mensualizada. Cuando el fondo de reserva, por origen y de acuerdo a la ley, debe entregarse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para tener qué allí, para tener su propio capital como trabajador. En el momento en que permitieron que el fondo de reserva, el trabajador, lo reciba de manera mensualizada, lo que hicieron fue vestir, darle una vestimenta al salario recibido por el trabajador y en apariencia tener una consignación remunerativa superior a los salarios básicos unificados que fueron determinados hace mucho tiempo atrás. ¿Cuál es el objetivo en realidad del trabajo por horas? Porque lo que percibo es la intención de convertir el trabajo informal en formal en el país y luego ir al boletín semestral del INEC o al boletín anual del INEC y darnos cuenta que el empleo formal en el país aumentó, que la tasa de desempleo disminuyó. Pero eso se va a conseguir con el trabajo por horas, pero en realidad no se mejora la situación económica de las familias en el país. En ese sentido, ¿cuál es el análisis que hace el Ministerio de Trabajo y el gobierno? Bueno, esta ministra no tiene la especialización de contar. Yo no cuento, yo analizo. Yo soy una técnica en materia jurídica. De hecho, siempre digo que la norma es una técnica y yo le agrego a esa técnica las famosas escaleras que son los recursos. Así que no tengo la habilidad de contar. Probablemente lo que sí tengo la habilidad es de analizar, que la he desarrollado durante muchísimos años. Pero en la actualidad tengo, además de aquello, una inmensa responsabilidad. Yo no me siento en la vera del camino a ver lo que pasa todos los días. Yo respeto las instituciones del Estado. Considero que el Instituto Nacional de Estadística y Censo tiene una de las mayores credibilidades como institución del Estado. De hecho, todos los ecuatorianos, y yo no acudo semanalmente, yo acudo diariamente a ver los resultados que pasan, no solo en el Ecuador, en América Latina, porque yo sí tengo que hacer las comparaciones del crecimiento económico del país. ¿Sabe usted cuánto es la proyección del crecimiento económico para el año 2024? Es de menos del 1%. ¿Sabe cuánto es la aspiración de esta ministra y de todos quienes conformamos la inmensa responsabilidad de la conducción del Estado? Que por lo menos lleguemos a más del 1.50%. Dígame usted cómo se hacen las mediciones del crecimiento económico de una sociedad. Yo le doy la respuesta porque yo no cuento. Las respuestas se dan en el crecimiento del empleo. Esa es la base fundamental del desarrollo de una sociedad. Si no hay crecimiento en el empleo, evidentemente el desempleo ¿a dónde nos conduce? ¿Y a dónde ha conducido el desempleo en los actuales momentos? El desempleo ha conducido a la pobreza. Y voy a expresar una palabra que me indigna como persona y como ministra, también a la miseria. Y hubieron allí sí falsos enumerativos estadísticos cuando se dijo hace mucho tiempo atrás y se celebró que en el Ecuador no había ni pobreza ni analfabetismo. ¿Sabe qué utilizaron para decir que no había pobreza en el Ecuador? Los datos estadísticos del INEC y también del ministerio, en ese momento llamado Ministerio de Bienestar Social, de aquellas personas que cobran el bono de la pobreza. Claro, el bono de la pobreza en ese entonces era de más de $30. ¿Y qué dicen los organismos internacionales? Que se consideran personas con niveles de pobreza cuando tienen menos de $1 diario. Claro, si usted tiene 35 dólares como bono de pobreza, supera el... Ellos encasillaron en el sector del Ecuador. Ahí sí presentaron un cuento. Ese cuento no lo va a...
Lamentablemente nos estamos quedando sin la señal de la ministra Ivonne Núñez. A ver, ¿sí me está escuchando, Ivonne? Sí, yo le escucho muy bien. Probablemente mi servicio de internet no es muy rápido. Nos está jugando una mala pasada, pero en todo caso, Ivonne, muchísimas gracias por habernos atendido en esta mañana. Cuando venga por acá, personalmente podríamos conversar aquí al aire. Es un reto el que usted tiene allí, es un reto inmenso el que tiene usted allí, pero fundamentalmente yo creo que los jóvenes tienen derecho a tener un tiempo compartido de trabajo, con toda... Hay la desconfianza de las organizaciones sociales porque en verdad han sido golpeados y han sido engañados por otros gobiernos, pero yo creo que su explicación ha sido clara. Prácticamente la hora de trabajo va a ser cerca de $4. Por acá me escriben que debe, como estamos dolarizados, debe ser como en los Estados Unidos, es la hora $15, eso no se puede, es imposible, no se puede comparar las economías, obviamente. Gracias, Ivonne, por habernos atendido en esta mañana.